Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a pasar rápidamente con lo primero, que es con el reporte de cierre de mercados. Para eso está con nosotros, el que debe estar primero siempre, Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Otra jornada, tercera jornada consecutiva de baja en Wall Street. Siguen predominando los temores sobre si la Reserva Federal decide recortar un poco los estímulos monetarios porque dice, bueno, la economía está reactivando de acuerdo a lo proyectado, entonces en algún momento hay que empezar a desactivar esta política de tanta inyección de liquidez, y entonces eso es lo que llevó a los mercados a un poco a retraerse, y hoy el Dow Jones terminó con una caída del 0,84%, que también fue acompañada en similar proporción por el Standard & Poor's, y 1,06% perdió el Nasdaq. También, obviamente, eso arrastró a todas las bolsas, básicamente a todas las bolsas de la región. El índice de la bolsa mexicana terminó con una baja del 1,06%, el Bovespa de Brasil perdió 1,18%, el índice general de Colombia perdió 1,22%, el de Chile perdió 0,97%, el Merval de Buenos Aires 3,15%, destacándose en la jornada por la caída, y que quedan prácticamente estables la bolsa de Lima y la bolsa de Venezuela. En ese contexto de baja de precios, pero bastante acotado, porque recordemos que con todo, a pesar de 3 jornadas de caída, el Dow Jones todavía se mantiene levemente por arriba del valor del miércoles pasado, así que son correcciones moderadas, no hay todavía pánico, por supuesto, y como decíamos muchas veces, cuando ocurren estos movimientos bajistas, aparece una retracción de las operaciones. El volumen operado estuvo bien por debajo de lo que se venía negociando en las últimas semanas, por lo tanto la ola de ventas no es masiva, sino que también es moderada, y lo que hay es ausencia de compradores, pero no mucho más que eso. En ese contexto, las materias primas obviamente se recuperaron un poquito. El oro terminó con una suba del 0,75% a 1.387,30 la onza, y el petróleo terminó con una suba leve de 0,51% a 95,87 el barril. Así que una jornada típica de manual. Bajan las acciones, suben las materias primas. Bueno, pues listo, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo tu reporte, como siempre. Muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y Daniel mencionó acerca de el estímulo económico de Estados Unidos y cómo fue determinante para mover al mercado en los últimos días. Y de hecho ha movido a la economía durante los últimos 2 años incluso. Y hay alguien que se refirió al respecto y que me interesa la opinión, no solamente por quién es, sino por dónde está. Y por tanto nos vamos hasta Madrid con María Blanco. Ella es profesora de economía tanto de la Universidad San Pablo como de la Universidad Rey Juan Carlos, en este caso en esta del Máster de Economía, ambas en Madrid. Economista, profesora María Blanco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ¿qué tal? Gracias. Fíjate que me interesa mucho tener tu opinión porque nosotros acá en América, en este lado, hemos por supuesto hablado muchísimo acerca de los efectos y hemos visto mucho acerca de los efectos que este estímulo económico de Estados Unidos, esta inyección de dinero, o en inglés el quantitative easing que está haciendo Estados Unidos y que ahora empezó a hacer Japón también, ha tenido sobre las economías de la región y que se ha manifestado sobre todo en el ingreso, hasta hace poco, en el ingreso masivo de dólares a Estados Unidos y por tanto a América Latina, y por tanto ha habido lo que se le llamó incluso en su momento la guerra de las divisas. Pero no hemos conocido cuál es el efecto sobre las economías en Europa, que tienen su propia dinámica, tienen su propio problema, pero quería saber, también preguntar y conocer acerca de qué efecto tiene este quantitative easing sobre las economías de Europa, pero sobre todo, tú acabas de escribir al respecto. ¿Cuál es la posición, cuál es la reflexión que tienes tú como profesora economista en Europa acerca de esto? En Europa, en primer lugar, se ve como con cara de envidia. Cara de envidia porque nosotros tenemos al señor Draghi que nos está poniendo mala cara porque nos está recordando que no hay dinero para todos, que no se puede inundar Europa de euros, que eso sería perjudicial y que, bueno, pues que el rescate económico de todas las naciones
no va a ser posible y vamos a tener que trabajar, vamos a tener que reducir los salarios y crecer de otra manera y descubrir cuál es el sistema productivo mejor y más eficiente de cada una de las naciones. Y eso siempre molesta, ¿no? Cuando no te dan el camino fácil, cuando no te dan acceso al camino fácil y ves que al otro lado del charco, como decimos por aquí, pues está lloviendo dólares de una manera directa o indirecta a través del QE, pues entonces suscita cierta envidia. Sin embargo, y esta es mi posición como economista, es que es un tremendo error para la economía de Estados Unidos porque tal vez a corto plazo, y dado que Estados Unidos pues tiene como mercado el mundo dolarizado, puede parecer que no pasa nada, que no va a haber inflación, pero lo cierto es que a medio y largo plazo, como no se está creando riqueza ni se está creando actividad económica, es un globo que va a explotar en la cara. Y en España lo sabemos muy bien porque cuando empezamos a traer metales preciosos en el siglo XV-XVI, a nosotros nos sucedió. Esto no es nuevo, la historia es el gran laboratorio de la economía y así fue. O sea, nosotros empezamos a comprar fuera con todo el oro americano y nos estalló. Nosotros, digamos que transmitimos la inflación a Europa, como ahora Estados Unidos está transmitiendo la inflación al resto del mundo, pero no invertimos en actividades productivas y se hundió el imperio entero. ¿Por qué entonces eres clara en tu crítica de la decisión esta del QE, del quantitative easing en Estados Unidos? Pero si tan malo es, pregunto yo, ¿por qué Japón terminó haciendo la misma decisión exactamente? Esa es otra de las economías que tenemos entre ceja y ceja los europeos, ¿no? ¿Qué está haciendo Japón? En principio es una locura, en principio es una huida hacia adelante, pretende ser un pellizco inflacionista. Lo que sucede es que después de una década bajando tipos, parece que intentar atajar por el otro lado, que es no vía precios, sino vía cantidad, es muy arriesgado, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos quienes pensamos que antes o después esto se vendrá abajo. De todas formas, como economista creo que ha pasado muy poquito tiempo para valorar realmente cuál es el resultado de la política del señor Abe. Pero entonces, los Abenomics famosos, sí. Pero entonces tú lo que estás diciendo es que la manera en la que Estados Unidos ha salido de la crisis tan profunda en la que entró, de la recesión tan profunda en la que entró en el 2008, no fue la correcta, no es la adecuada. A mí no me parece que es la adecuada. No, porque no está creando activos económicos, no está creando realmente, no está fortaleciendo el sistema productivo americano. Lo que está haciendo es distraer. Una de las cosas, y perdona que no me estoy desviando de la pregunta, pero es importante, una de las cosas que sucede en economía, y lo sé como economista, y escribo en medios de comunicación y por eso lo sé doblemente, es que los economistas y quienes se dedican a aplicar las políticas económicas tendemos a meter debajo de la alfombra del lenguaje todo aquello que no queremos que se vea claramente. Los quantitative easings no es otra cosa más que una inyección de dinero que a lo mejor no se manifiesta ahora mismo porque es una línea de crédito y que en el momento en que se empiece a demandar ese crédito, cuando se empiece a activar la economía, entonces es cuando va a salir todo lo que hemos escondido debajo de esa alfombra del lenguaje económico tan oscuro, ¿no? Entonces, a mí me parece que tal vez, aparentemente, claro que parece y que bueno, pues nos ponen datos en la cara quienes no tenemos todas con nosotros, ¿no? Y no estamos tan seguros de que eso sea verdadera salida de la crisis, nos ponen los datos más inmediatos en la cara, pero la realidad es que es muy pronto todavía y que Estados Unidos yo no creo que esté a salvo realmente. ¿Cuál era la opción? ¿Qué opción tenía Estados Unidos? ¿Qué alternativa tenía? Pues Estados Unidos, igual que el resto de los países, y es una regla muy sencilla, la opción que tenía es que en realidad al principio sí que yo creo que la empezó a adoptar, es dejar que caigan aquellas inversiones que no sean rentables y no socializar las pérdidas
a través de inyecciones de dinero que luego van a revertir y van a repercutir en todos los ciudadanos, ¿no? En Europa lo sabemos muy bien porque los errores privados de la economía griega están siendo asumidos por todos los consumidores y los pagadores de impuestos del resto de los países europeos. Entonces, básicamente, la regla es, aparte de mantener el equilibrio presupuestario, no inundar de dinero el sistema, es no socializar unas pérdidas que al fin y al cabo fueron fruto de unas malas decisiones privadas. Pero no socializarlas, entonces que perdiera, porque acá estamos hablando, en el caso de Estados Unidos nos hicieron entender, o eso es lo que aparenta ser, que eran pérdidas tan severas, tan grandes, que no había opción. O sea, entonces yo te pediría un poquito más de claridad o de concreción sobre quién entonces quedaría. Juan Ramón Rayo, que es el director del Instituto Juan de Mariana, economista, compañero mío, ha escrito mucho sobre las posibles alternativas que hay a la socialización de pérdidas y es, bueno, pues que asuman las pérdidas aquellos que apostaron por esos bancos y si son pérdidas enormes, pues se asumirán, pero no necesariamente tiene que asumirlas el resto de los ciudadanos o no de una manera tan aplastante, porque lo que se hace es dar un paso atrás en el desarrollo del sistema económico en general, es decir, que aquellos accionistas y aquellas personas involucradas en esos bancos que tuvieron unas pérdidas tan grandes sean quienes soporten que los obligacionistas se transformen en accionistas y que sean los más involucrados los que soporten primero las pérdidas. Claro. Ahora, acá estamos hablando de Estados Unidos, un país que se está recuperando económicamente y que tú obviamente dices, como lo dijiste, que esto es un globo. Globo prácticamente me suena a burbuja. Es decir, en pocas palabras, que esta recuperación no es sostenible y se va a deshacer tarde o temprano. Eso es en cuanto a Estados Unidos. Ahora, te pregunto yo, en Europa tampoco, no se ha seguido el camino de Estados Unidos, pero tampoco se ha tomado un camino para la recuperación porque todavía no se recupera. Entonces, te pregunto yo, en el caso de Europa, ¿cuál es la opción? Porque Europa no ha hecho lo de Estados Unidos, pero tampoco se ha recuperado como Estados Unidos. El caso de Europa es muy diferente porque, como decía al principio, Estados Unidos tiene por mercado el mundo dolarizado. Europa tiene un mercado mucho más pequeño. En ese sentido, tenemos opciones mucho menores. O tenemos un registro mucho más estrecho. Por otro lado, la política de la Unión Europea y del Banco Central Europeo es más restrictiva y a mí me parece más sana en el sentido de que no se transfiere esa burbuja que efectivamente, tal y como estabas diciendo, es la burbuja de deuda, no se está transfiriendo a generaciones futuras. Es verdad que Draghi, pues hace un par de años y ahora con las OMTs, está proponiendo una especie de barra libre, porque aunque digan que va a haber una condicionalidad muy alta y se va a exigir mucho a los países que adopten o que requieran esas compras, esas OMTs, pues la verdad es que estamos acostumbrados a que al final esa condicionalidad es relativamente, o se puede suavizar relativamente por la presión social y la presión de los políticos. Entonces, nosotros también tenemos burbuja de deuda, aunque no es una burbuja tan diferida en el tiempo, que para mí es muy peligrosa por el salto generacional que se da, ¿no? Por la transición generacional de esa deuda, como en Estados Unidos. Nosotros la tenemos igual, la burbuja, más pequeña tal vez, tenemos más países en recesión, tenemos una situación económica peor y la tenemos más presente, digamos. Claro, ahora, al principio de tu intervención hablabas de que este quantitative easing o esta inyección económica, esta inyección de dinero en Estados Unidos, se veía con envidia en Europa. Entonces, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo en que lo correcto es lo que ha pasado en Europa en el sentido de que no ha habido esta inyección de dinero? ¿Ahí con eso estás de acuerdo? Sí, sí, y me gustaría que hubiera habido menos todavía. Ya. De tal manera entonces que tú ves el futuro de Europa mucho más sólido económicamente hablando que el de Estados Unidos. Pues es muy arriesgada esa pregunta, pero probablemente sí me parece que el camino es más sólido en la medida en que no se esté transfiriendo al futuro los agujeros del presente.
¿no? Los errores del presente no se están transfiriendo al futuro. De todas formas, en el caso de España, por ejemplo, España no tiene una economía ni un sistema económico industrializado tan fuerte como lo tiene Estados Unidos. Alemania, por ejemplo, sí tiene un sistema económico mucho más fuerte y probablemente el camino por el que está saliendo adelante Alemania, a pesar de que está sosteniendo básicamente el sistema europeo, sí me parece que es más sólido que el de Estados Unidos. Ya, te aventuras a decir, pues a ti te queda claro que esto es un globo, que es una burbuja, y que en años futuros de acá va a reventar, pero te animas a decir por dónde va a reventar, dónde va a venir la inflación de precios, cómo va a reventar, cómo va a ser eso. El pinchazo de la burbuja de deuda es como los pinchazos de todas las burbujas, como cuando se estalla un globo, uno no puede saber exactamente cuándo y cómo es que va a suceder. Yo me temo que, como suele pasar en economía, aquellas economías más sólidas, aquellos países con un sistema económico más sólido, que tengan activos reales de verdad, podrán afrontarlo mucho mejor, porque en realidad esta deuda es relevante, sobre todo cuando se toma en referencia o se pone en perspectiva con la capacidad de crecer de un país o la capacidad de generar actividad económica. Y en este sentido, pues determinados países pues como Alemania, Holanda, etcétera, que sí tienen sobrada capacidad, tienen trabajadores cualificados, tienen un coste laboral mucho más sensato, saldrán mejor o podrán afrontar mejor esa burbuja de deuda. Países como España, por desgracia, como Grecia, como Portugal, que básicamente están dejándose llevar por los consejos de los políticos, que creo que no están a la altura de las circunstancias, están rehuyendo el bajar el gasto público, no necesariamente en la atención sanitaria, sino simplemente el gasto político, ¿no? El gasto público político excesivo, claramente excesivo, en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, etcétera. Los políticos que están rehuyendo ese ajuste de déficit y dejar que pues, los sectores que tienen que caer, que caigan y que haya una regeneración económica, lo vamos a pasar mucho peor. Claro. Hablabas, has estado hablando acerca de que hablabas de la capacidad de producción y la capacidad productiva y la planta productiva. Y te pregunto yo, tú estás afirmando que lo que produce en este momento Estados Unidos no es suficiente, no es real, no es... vaya, me parece a mí que estabas diciendo que Estados Unidos está produciendo más cosas de servicios financieros o cosas de servicio en general que bienes, que productos, bienes. No, no es eso exactamente lo que he dicho, o por lo menos no era lo que pretendía decir. Pero ten en cuenta una cosa, para saber cuándo un sector productivo es eficiente, tienes que descontar las subvenciones. En la medida en que la economía estadounidense o la argentina o la española o cualquiera tenga sectores subvencionados, esos sectores no son realmente eficientes. Por más que incluso tengan beneficio o que vendan, los sectores eficientes lo son porque no necesitan ayudas públicas. Lo que estaba diciendo respecto a Estados Unidos es que sí que tiene ahora mismo, precisamente gracias a estos quantitative easings, la capacidad de crear una sensación de actividad económica y de generación de riqueza económica, lo cual pongo en duda. Ya. O sea, dime una cosa, cambiando. Lo que estoy diciendo es que los quantitative easing no fortalecen realmente la economía, no la fortalecen, la debilitan. Interesante. Déjame cambiar un poquito de tema y te pregunto yo, refiriéndose a España, Paul Krugman, y me interesa tu opinión como economista que estás en España, Paul Krugman dijo que España, que lo que España debería hacer es seguir el ejemplo de Argentina, en el sentido de que debe salir del euro, devaluar fuerte y emitir dinero, así como renegociar la deuda. ¿Tú qué opinas como eso, como economista española? Pues como economista me da muchísima lástima que un economista como Paul Krugman, que en su momento pues publicó
determinados trabajos que le hicieron merecedor de un Nobel, esté en estas y esté haciendo estas recomendaciones que son un suicidio, verdaderamente serían un suicidio para la economía española. Y lo peor es el daño que hacen porque está vendiendo unicornios a los españoles. Y hay muchos españoles que lo pasan muy mal y que les da cierta esperanza pensar que hay una solución tan fácil como salirse del euro, sobre todo porque el euro es, o Alemania o la Troika, ahora mismo es quien nos está diciendo lo que tenemos que hacer, que tenemos que restringir el gasto, que tenemos que cumplir el objetivo de déficit, que las cosas no van a ir bien, pero es que para desinfectar una herida te va a escocer, te va a picar la herida. No puedes pensar que se puede salir de una crisis con una burbuja inmobiliaria como la que teníamos, una situación como la que teníamos, un estado pues enorme, un estado de las autonomías sobre todo enorme, no puede ser todo. Hay que hacer renuncias y sacrificios. Y lo que vende, esto es como los niños. A los niños si les dices no tienes que estudiar, no tienes que hacer nada, puedes hacer todo lo que quieras, te lo van a comprar. Me da mucha lástima, de verdad, me da pena que sea un economista como Paul Krugman, que en su momento pues tuvo sus publicaciones con una calidad como para hacerle merecedor de un Nobel, ¿no? Cosa que ahora mismo es bochornoso. Es muy irresponsable por su parte hacer ese tipo de declaraciones. Ya para terminar, María, ¿tú estás conforme con el proceso económico, proceso de recuperación económica que está dando, que es muy lento, porque ha sido muy lento, pero con lo que se está haciendo para recuperar económicamente Europa en este momento? Creo que declaraciones como la del señor Draghi, que dijo no hay dinero para todos, esto no va a ser una barra libre monetaria, son esperanzadoras, aunque yo no me termino de fiar, porque hay mucha presión. Yo creo que de verdad habría que dejar de dar falsas esperanzas, cumplir el déficit, trabajar duro y sobre todo dejar que haya libertad económica para que de la diversidad, de esa libertad, afloren nuevos modelos de negocio en Europa y en España. Hay muchos pequeños empresarios, jóvenes empresarios con muchas ideas que lo único que quieren es que les quiten de delante las piedras del camino. Y los malabares financieros para contentar a gobiernos y a oposiciones y mantener en el poder a unos y a otros no es el camino. Listo, profesora María Blanco de la Universidad San Pablo y de la Maestría de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Te agradezco muchísimo tus interesantes conceptos y tu disposición a hablar con nosotros. Estoy a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Saludos. Bueno, y muchas gracias a ustedes por participar con nosotros vía Facebook en nuestra página de Padilla en América, www.facebook.com /Padilla en América, donde usted puede interactuar directamente con nosotros por medio de sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sugerencias. Muchas gracias por estarlo haciendo y muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a pasar rápidamente con lo primero, que es con el reporte de cierre de mercados. Para eso está con nosotros, el que debe estar primero siempre, Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Otra jornada, tercera jornada consecutiva de baja en Wall Street. Siguen predominando los temores sobre si la Reserva Federal decide recortar un poco los estímulos monetarios porque dice, bueno, la economía está reactivando
de acuerdo a lo proyectado. Entonces en algún momento hay que empezar a desactivar esta política baja de precios, pero bastante acotado, porque recordemos que con todo, a pesar de 3 jornadas de caída, el Dow Jones todavía se mantiene levemente por arriba del valor del miércoles pasado, así que son correcciones moderadas, no hay todavía pánico, por supuesto, y como decíamos muchas veces, cuando ocurren estos movimientos bajistas, aparece una retracción de las operaciones, el volumen operado estuvo bien por debajo de lo que se venía negociando en las últimas semanas, por lo tanto la ola de ventas no es masiva, sino que también es moderada, y lo que hay es ausencia de compradores, pero no mucho más que eso. En ese contexto, las materias primas obviamente se recuperaron un poquito. El oro terminó con una suba del 0,75% a 1.387,30 la onza, y el petróleo terminó con una suba leve de 0,51% a 95,87 el barril. Así que una jornada típica de manual. Bajan las acciones, suben las materias primas. Bueno, pues listo, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo tu reporte, como siempre. Muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y Daniel mencionó acerca de el estímulo económico de Estados Unidos y cómo fue determinante para mover al mercado en los últimos días. Y de hecho ha movido a la economía durante los últimos 2 años incluso. Y hay alguien que se refirió al respecto y que me interesa la opinión, no solamente por quién es, sino por dónde está. Y por tanto nos vamos hasta Madrid con María Blanco. Ella es profesora de tanta inyección de liquidez, y entonces eso es lo que llevó a los mercados a un poco a retraerse, y hoy el Dow Jones terminó con una caída del 0,84%, que también fue acompañada en similar proporción por el Standard & Poor's, y 1,06% perdió el Nasdaq. También, obviamente, eso arrastró a todas las bolsas, básicamente a todas las bolsas de la región. El índice de la bolsa mexicana terminó con una baja del 1,06%, el Bovespa de Brasil perdió 1,18%, el índice general de Colombia perdió 1,22%, el de Chile perdió 0,97%, el Merval de Buenos Aires 3,15%, destacándose en la jornada por la caída, y que quedan prácticamente estables la bolsa de Lima y la bolsa de Venezuela. En ese contexto de economía, tanto de la Universidad San Pablo como de la Universidad Rey Juan Carlos, en este caso en esta del Máster de Economía, ambas en Madrid. Economista, profesora María Blanco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ¿qué tal? Gracias. Fíjate que me interesa mucho tener tu opinión porque nosotros acá en América, en este lado, hemos por supuesto hablado muchísimo acerca de los efectos y hemos visto mucho acerca de los efectos que este estímulo económico de Estados Unidos, esta inyección de dinero, o en inglés el quantitative easing que está haciendo Estados Unidos y que ahora empezó a hacer Japón también, ha tenido sobre las economías de la región y que se ha manifestado sobre todo en el ingreso, hasta hace poco, en el ingreso masivo de dólares a Estados Unidos y por